Este es un tema que obviamente nos toca muy de cerca a esta comisión porque todos hemos venido trabajando en nuestras áreas de experticio y de práctica en promover la sostenibilidad como un cross-cutting issue, ¿verdad? Como un tema transversal a todos los sectores productivos que son parte de ANGE y parte también de lo que es la economía nacional. Pues como muy bien decía Susana, y agradezco que me puntualizara que quieres esta introducción, pues básicamente no hay una causa directa entre cambio climático y COVID, pero sí entre lo que es la conservación de la biodiversidad y el COVID. Como ustedes muy bien saben, hay teorías que apuntan a que se generó el virus a partir de la ingesta de una especie silvestre y es prácticamente uno de los desafíos que tenemos como planeta y es que la biodiversidad sea respetada en el sentido de que no solamente las especies de flora y fauna, sino también el ecosistema como tal, los servicios que ofrece el ecosistema. Por ejemplo, uno de los servicios ecosistémicos es precisamente controlar la calidad del aire. Y vamos a ver en algunas láminas que le tengo por acá en la presentación cómo se ha asociado calidad del aire a el periodo de confinamiento que tenemos a propósito del COVID-19. Y vamos a ir relacionando otros puntos en lo adelante hasta llegar a la parte de las oportunidades que se presentan precisamente a partir de las medidas que se están tomando con el COVID para lo que es sostenibilidad. Pues aunque todos me conocen, nuestro emprendimiento nace precisamente porque identificamos que había una brecha entre la agenda que se planteaba a nivel internacional y local y cómo las entidades del sector privado, de sociedad civil en general, pero también el mismo gobierno, cómo la iban a implementar. Entonces hemos estado apoyando a lo largo de los últimos 7 años, tanto a agencias de cooperación como a carteras sectoriales del Estado, a empresas, a implementar proyectos que vayan directamente vinculados a la Agenda de Desarrollo 2030. Por eso nuestra presentación de hoy quiere un poco abrir el espacio para discutir las posibilidades de rediseño, de ajuste en las estrategias de sostenibilidad, en nuestras iniciativas de sostenibilidad y cómo esto nos puede apoyar a alcanzar la anhelada resiliencia, que no es más que estar preparados, que prever posibles situaciones, riesgos y tener respuestas ante esos riesgos. Pues yéndonos un poco a lo que es el contexto internacional, básicamente el COVID-19 a través de lo que es, podemos ir a la siguiente, la Agencia de Naciones Unidas para la Salud ha ido monitoreando los brotes de COVID-19 que se dieron en Asia hasta pasar a Europa y Latinoamérica. Hasta antes de ayer, 84,000 nuevos casos. Vemos que es una situación que eso es una de las relaciones que tiene, por ejemplo, el COVID con cambio climático y es que es un tema de riesgo sistémico. No afecta a un único rubro, no afecta a un único país, sino que pone en riesgo todo el sistema global de cómo operamos, no solamente desde el punto de vista económico, sino también de la interacción social. Y básicamente empresas ya consultoras financieras como Ernst Young, perdón, Deloitte y los mismos McKinsey & Company ya han dicho que esta crisis pues es una de las más trascendentales de la historia, pero también recalcan la vocación que tiene la empresa como ese hermano mayor de la sociedad, de rediseñarse y de actuar de manera rápida y precisa para aportar no solamente a los colaboradores externos, sino también a sus propios empleados, que como muy bien hicimos el ejercicio al inicio, tenemos muchas situaciones, muchos sentimientos encontrados y necesitamos también abordar esos desafíos a lo interno de la empresa. La narrativa a nivel internacional va por el orden de los desafíos que ya conocíamos. Standard Poor's la semana pasada sacó los titulares que vemos en pantalla y los desafíos siguen siendo los mismos en materia de sostenibilidad. Como vemos el tema del mercado de las emisiones de carbono y si la recesión que estamos viviendo permite que completemos o que cumplamos los compromisos en materia internacional, eso está en interrogante. El tema de, obviamente, la contaminación por plástico, que la estamos viviendo a nivel global y a nivel local, y el tema de la volatilidad del mercado del crudo de petróleo y su relación con lo que es enfocarnos
en que la salida al COVID-19 sea directamente relacionada con el incremento de las energías renovables y la eficiencia energética. Y vamos a ver más adelante un poco de eso. Pues señores, la ESA, que es la Agencia Europea Espacial, se ha enfocado en los últimos días en monitorear lo que es la calidad del aire en los continentes o en los territorios donde se ha visto más afectado por el COVID. Inició por China y vemos que las concentraciones de óxido de nitrógeno han ido cediendo. Y ellos relacionan esta mejora en la calidad del aire a que estamos obviamente todos en cuarentena, en confinamiento en nuestras casas, pero también al cierre de muchas industrias, al cese del transporte de carga, al cese de las aerolíneas y sus servicios comerciales, también del transporte marítimo en parte, aunque ha seguido fluyendo. Inicialmente en China sí hubo un paro y obviamente eso tiene que ver también con el consumo energético de ese sector industrial. Así que hay una relación por ahí también, Susana, que me habías pedido al inicio, entre lo que es la mejora de calidad del aire, que también tiene que ver con este óxido de nitrógeno, es uno de los gases de efecto invernadero, o sea que no es solamente calidad del aire, sino también reducción en las emisiones de los gases que causan el cambio climático. Y esa situación, pues en la siguiente lámina vemos que también es similar en Italia. A partir del confinamiento en Italia, que se dio a inicios de marzo, pues se evidencia una mejora en la calidad del aire. Yo les he puesto ahí, y ya veo que también mi compañero Manuel lo ha recalcado, le puse el enlace donde pueden ver de manera interactiva, dinámica, la variación de ese cúmulo de gases en Italia a partir del confinamiento y cómo se va despejando a medida que pasan los días. Pues en el caso de República Dominicana no tenemos una imagen como esa, pero sí una declaración la semana pasada del ministro de Ambiente donde él decía que a partir de la cuarentena, el confinamiento que hemos tenido a nivel nacional, pues se evidencia una mejora en la calidad del agua. Él también hablaba de una mejora incluso en la calidad del aire. Sin embargo, cuando volvimos a consultar estas declaraciones, vimos que fueron desmontadas, que no están, y que no hay un estudio de base que todavía pueda confirmar que ciertamente esa presunción, esa declaración sea realmente científicamente validada. Entonces, lo que sí tenemos que darle seguimiento, parece que fue ordenado un reporte según la declaración del ministro, y lo importante sería darle seguimiento a ese informe para a partir de ahí nosotros también ajustar nuestras medidas en el plano local. Ustedes muy bien conocen nuestros objetivos de desarrollo sostenible, esa brújula que marca el accionar del empresariado, pero también del gobierno y de la ciudadanía en general. A partir de ahora, yo quisiera que parte de lo que es este rediseño de la sostenibilidad lo veamos desde un punto de vista holístico, desde ese abordaje más tridimensional y dinámico. Y vemos cómo en una primera plana están los ODS vinculados a la protección de la biosfera y prácticamente esto es lo que se quiere promover a partir de esta experiencia de una pandemia tan importante como COVID-19, y es que los países repunten sus acciones o reiteren sus compromisos en la conservación de la biodiversidad. Y aquí también un poco va relacionado también al hecho de la bioética y la bioseguridad. Cómo a partir de proteger y conservar los recursos naturales, las especies, los recursos genéticos que se encuentran en el medio ambiente, cómo también cumplimos con ese deber de protección de la biosfera. A partir de lo que vimos en el gráfico pasado y que se reitera en este del IPCC, pues se resalta que es el ODS 12, el que tiene que ver precisamente con producción y consumo sostenible, uno de los catalizadores de la sostenibilidad, pero también de la reducción de lo que es las emisiones bueno, que crean el cambio climático y de las medidas que hay que tomar en este sentido. Entonces vemos ahí resaltado en azul más oscuro los ODS que tienen un mayor grado de sinergia con los compromisos que se establecen tanto en el Acuerdo de París como en los instrumentos posteriores en materia de reducción de emisiones, que es lo que se llama mitigación. Es el ODS 7 que tiene que ver con energía limpia y accesible, y por ejemplo una de las metas de este ODS es que se duplique al año 2030 la tasa de eficiencia energética. Otro de los
de las metas contenidas en el ODS 7 es, por supuesto, incrementar el acceso a energías renovables. Y vemos que ese es uno de los ODS que precisamente tiene un mayor grado de coincidencia con lo que ya ha planteado el panel intergubernamental de cambio climático. Asimismo, el ODS 12 es otro de esos ODS que tiene una amplia interacción con lo que es la agenda climática y por lo tanto coincide y las medidas que se vayan a tomar, pues yo sugeriría como estrategia de sostenibilidad que apunten inicialmente a estos ODS que también son catalizadores de los temas. Entonces, básicamente ya el Pacto Mundial ha hecho un estudio de cómo COVID-19 ha afectado los ODS y se lo pongo en pantalla en español y si le dan clic a la imagen, cuando nos envíen la presentación podrán accesar al documento íntegro, al documento íntegro en inglés. Es un estudio muy interesante que les invito a leer porque, por ejemplo, desde el punto de vista del ODS 2, que es hambre cero, no solamente se pronostica que pueden haber afectaciones a los mercados de intercambio de productos agrícolas, sino que también puede haber una gran pérdida de cosechas que no han podido ser colocadas en esos mercados por las medidas de restricción social. Entonces, ahora mismo hay un rediseño, un replanteamiento de cómo los productores, cómo los intermediarios y cómo nosotros los consumidores podemos retomar la interacción para consumir estos bienes. Desde el punto de vista, obviamente, de salud y bienestar, la relación con COVID es directa y es positiva en muchos de los casos porque a partir de esta pandemia, pues se ha enfocado mucho la inversión, tanto de cooperación internacional como desde las propias finanzas públicas, a hacer más resiliente el sistema público de salud, lo cual se traduce en un beneficio de este contexto de COVID-19. Desde el punto de vista que a nosotros nos importa mucho en ANGI, de las alianzas para el desarrollo, pues es una oportunidad de reajustar los objetivos que teníamos desde el punto de vista de la alianza con Estado y obviamente también con agencias de cooperación para ver cómo nosotros podemos servir y cómo nosotros podemos servir también de canal para mejorar lo que es el impacto en el territorio de lo que es la sostenibilidad. Entonces, en el siguiente slide vemos cómo ya Ban Ki-moon, ex secretario de Naciones Unidas, ya lo había dicho hace 4, 5 años. Él hacía referencia a que cambio climático y desarrollo sostenible, pues sin lugar a dudas, son dos caras de una misma moneda. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, no es más que invertir en lo que se promueve desde ANGE, en una producción responsable y sostenible. Así que desde ahora, un poco el rediseño que queremos promover es que cuando veamos sostenibilidad, pensemos que también estamos aportando a la agenda climática global. Desde el punto de vista nacional, pues tenemos también algunos impactos que resaltar y es, por ejemplo, en el siguiente slide vemos como este año, el 2020, era trascendental en muchos aspectos. Ustedes saben que vivimos unas elecciones municipales incidentadas y a partir de ahí vino la pandemia. Ponemos en riesgo el tema de las elecciones presidenciales ahora, no se sabe si en julio. Hay todo un debate de garantía de derechos desde el punto de vista de las limitaciones que por el estado de emergencia estamos teniendo. Hay un reenfoque hacia otros temas que pues restan importancia a lo que eran los compromisos para el 2020. Eso que vemos en pantalla es el instrumento de República Dominicana para cumplir con el Acuerdo de París. Ese Acuerdo de París que todos vimos que el presidente Medina fue y apoyó en diciembre del 2015 en París a través de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Luego, cuando los firmantes y los países que ratificaron volvieron a sus países, debieron diseñar eso que vemos en pantalla, que son las llamadas NDC, Contribución Nacional Determinada. Cada país que firmó y suscribió la envió. Y en el caso nuestro, ese es el compromiso. Reducir al año 2030 el 25% de las emisiones totales de nuestros gases de efecto invernadero. Eso es un llamado al rediseño, a repensar nuestra maquinaria de producción y de consumo. Esto lo hicimos en el 2016. Y para este año 2020 se plantea una revisión
de esos compromisos y un nivel de downscaling, de detalle por cada sector, qué cosas, qué acciones iba a hacer cada sector. Y el año pasado hubo un proceso de consulta con los sectores claves, energía, transporte, residuos, industria, y se reunieron esas soluciones, esas acciones. Se supone que el Consejo Nacional para el Cambio Climático la sistematizó para que este año esa NDC fuera ajustada y reenviada a Bonn, Alemania, a la Secretaría de la Convención. Entonces, la Estrategia Nacional de Desarrollo siempre está en proceso de revisión del desempeño que tiene el Estado, pero también el sector privado en el cumplimiento de sus ejes estratégicos. He resaltado solo dos porque yo sé que es del conocimiento de todos los miembros de esta comisión y en particular como el eje 3 hacía un llamado a que nuestra economía se insertara de manera competitiva en el mercado global. Y para insertarse de esta manera, pues había que hacer una serie de ajustes, por ejemplo, entre ellos, actualizar y transparentar la tarifa eléctrica, mejorar las cadenas de suministro. En cuanto al eje 4, se proponía que existiera una mayor conexión del consumidor con lo que es la meta de reducción de las emisiones y por tanto del cumplimiento de lo que es la Agenda de Desarrollo 2030. Y obviamente por todos estos desafíos se sentó todo el sistema de Naciones Unidas con nuestro órgano rector de la planificación, la economía y el desarrollo en República Dominicana, que es MEPID, y evaluaron cuál era el nivel de vinculación, de alineación de lo que son los ODS con lo que vimos anteriormente en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. Y se sorprenderían saber que la alineación era casi del orden de un 80 a un 100%, excepto en algunos ODS como el que vemos ahí, que es el ODS 12, que es producción y consumo sostenible. Y en ese estudio, pues, sacaron un poco estos que son los aspectos más importantes y es como todavía la incubación de emprendimiento que manejen el tema de innovación y sostenibilidad es incipiente, cómo hacía falta un marco regulatorio, cómo hacía falta, por ejemplo, data de calidad, y lo vimos con la visita del laboratorio ODS, cómo se precisaba colectar mayor información de qué están haciendo las empresas, qué están haciendo las industrias para promover la sostenibilidad. Y ahí creo que hay una gran oportunidad para nosotros aportar en el contexto del COVID-19. Siguiente. Pues en el caso dominicano, todos seguimos los reportes del Ministerio de Salud, pero también hay un reporte internacional, que es el que yo he puesto ahí, el de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana. 376 nuevos casos hasta antes de ayer, un total de 7.954 hasta antes de ayer casos confirmados. Muchos estamos enterados, siguiente slide, de las medidas que se están tomando desde la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Respuesta al COVID. He resaltado dos que están disponibles en el enlace que pueden accesar desde la presentación. Y es, por ejemplo, la donación que hizo precisamente la OPS de $2.130.000 para lo que es prevención de la transmisión o el contagio del COVID y $360.000 que van de esa cantidad para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Por su parte, más recientemente, el 22 de abril, se inauguró el CES5I, que es un centro de ciberseguridad, de control y de comunicación que fue lanzado desde el Ministerio de Defensa para monitorear la respuesta al COVID desde el confinamiento, la cuarentena, el estado de toque de queda, pero también será herencia no solamente del sistema de salud, sino de lo que es el gobierno nacional en general. Son dos medidas que hemos recibido que han fortalecido a República Dominicana, no solamente para la respuesta, sino para la planificación futura. Y veremos cómo hay otros riesgos que se avecinan, como es, por ejemplo, la temporada ciclónica. Próximo slide. Entonces, de estas medidas, ¿cómo podríamos nosotros, en el contexto de COVID, aprovechar esas dos medidas? Pues por
estos hospitales que además de manejar toda la data a través de, obviamente, de centros de comando tecnológico como el C5I, pues que también se funcionen con energías renovables, que gestionen apropiadamente sus residuos, sean clasificados y sean dispuestos apropiadamente, y así también su huella hídrica sea calculada y el agua sea reutilizada. Son del tipo de medidas que nosotros deberíamos estar implementando durante el periodo de respuesta a COVID, pero pensando en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 2030 y de nuestras propias regulaciones locales, porque también el 2020, este año fue escenario de la aprobación de lo que es la Ley de Alianza Público-Privada. Siguiente. Entonces, en general, vemos como desde esta situación del contexto actual se nos permite simular posibles efectos de lo que son llamados límites planetarios en la economía, los límites planetarios como el cambio climático, ofreciéndonos un escenario favorable e idóneo para rediseñar nuestro modelo de producción y consumo, fortalecer la gobernanza y las alianzas para el desarrollo. Próxima. Hay una ilustración que la circuló el Centro de Estudios Climáticos de Yale y básicamente como nosotros a veces sentimos que hacer frente a este tema global como lo es sostenibilidad y cambio climático es una tarea muy grande para nosotros como individuos. Y otras que son como disponer adecuadamente de nuestros residuos orgánicos con compostaje en la casa es quizá una tarea muy pequeña y debería ser la otra. Sin embargo, hay medidas que son idóneas para nuestro grado de involucramiento y de compromiso. Y son esas que debemos identificar en este momento de replantearnos nuestra forma de consumir y de producir en República Dominicana. Hemos resaltado acá algunos aspectos relevantes para conectar el contexto de COVID con la reestructuración, si hace falta, de nuestras áreas materiales. Bueno, ya hemos hablado que desde el punto de vista del contexto nacional a lo global, yo creo que es importante validar o revisar el plan de recuperación, no solamente de la economía, sino también las medidas de respuesta y evolución ante el COVID-19 para ver de qué forma podrían insertarse en nuestros planes de sostenibilidad o nosotros aportar a las mismas. También entiendo que debemos tomar en cuenta los temas nacionales en materia de la posesión municipal, que ya ha sido, ya inició el rediseño de algunas candidaturas senatoriales que están proponiendo nuestros legisladores y prever que en este corto tiempo que nos toca elecciones nuevamente y que haya una toma de posesión, pues ahí se avecinará nuevamente, según pronostican los mismos estudiosos de la OMS, una segunda ola de contagio. Entonces, ver de qué manera ganamos tiempo y revisamos cómo están nuestros grupos de interés, quiénes son en este momento, si siguen siendo los mismos actores, quiénes son los que están conectando con la forma en que estamos distribuyendo nuestros bienes y nuestros servicios, cómo están ellos. Por eso saludo bastante la iniciativa de que iniciáramos esta sesión de la comisión preguntándonos cómo estamos, porque básicamente ahora se trata de que la sostenibilidad debe estar conectada al bienestar de nuestros actores claves. ¿Cómo yo influyo en que puedan estar mejor, en que puedan incrementar su resiliencia y qué protocolo de comunicación? Y aquí hay muchos expertos que podrán apoyarnos en la discusión con esto. ¿Cómo tengo un protocolo de comunicación y a quién escojo en la vocería? Tradicionalmente, por sectores hay voceros, en otros países se le llama lobistas, que colocan mensajes de esos sectores o gremios. Sin embargo, en este contexto de COVID-19 tenemos que replantearnos si son los idóneos para conectar con nuestros actores claves. Y analizado esto a partir de este primer diagnóstico, pues sumar lo que es el estatus de nuestras áreas materiales, cuáles son los riesgos actuales, cuáles son los temas relevantes para mi organización y cuáles son esos temas que vienen por ahí. Por ejemplo, hemos hablado de una segunda ola de contagio, hemos hablado de temporada ciclónica. Entonces, ver desde esa perspectiva de los actores claves, de sus intereses y de los riesgos emergentes, qué indicadores, cuáles acciones y cuáles periodos de implementación yo debo ajustar en mi estrategia de sostenibilidad.
Y finalmente, algunas precisiones que resumen un poco lo que hemos compartido o que hemos querido compartir, no, no tiene fronteras ni espera y lo estamos viviendo con el mal manejo, la carencia de gestión de lo que es el vertedero de Uresa. Fortalecer relaciones comunitarias más que nunca, es importante. Y a partir de esos riesgos emergentes que hablábamos, armonizar las posibles medidas de respuestas al COVID-19 con la agenda de desarrollo local e internacional. Creo que también es un momento importante para revisar la estructura de toma de decisiones, de discusión de nuestras empresas, ver cómo podemos adaptarlas, si es necesario continuar con algunos comités o si es preciso crear unos nuevos, como los comités de crisis, para gestionar riesgos. Y finalmente, hay lecciones aprendidas que deben quedar registradas en nuestra forma de gestionar las empresas, la forma en que hemos por ejemplo, rediseñado la comunicación con actores claves, con el regulador, cómo se han rediseñado la cadena de suministro. Todo eso es importante dejar un registro para ver la continuidad del negocio. Y hay un tema que a veces es importante también prever, que es la sucesión organizacional. Finalmente, les dejo en el último slide nuestras redes de contacto con ustedes en adición a esta comisión y obviamente ustedes saben que parte de nuestra misión y propósito es precisamente transmitir conocimientos y obviamente promover que la sostenibilidad sea parte de nuestro estilo de gestión empresarial.